por apoyarme a cantar. Bienvenidos, qué bueno que podamos estar aquí. Vamos a empezar, por favor, con el estudio del día de hoy, y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, si me haces el favor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Este capítulo es un capítulo muy popular, muy conocido por algunos creyentes o por los creyentes de manera general, puesto que el día de hoy vamos a hablar acerca de David con Betsabé, ¿no? Y el pecado en el cual incurrió David, que fue el pecado del adulterio, ¿no? Y vamos a ver de qué nos habla la palabra del Señor en esta tarde noche, porque es muy interesante, muy interesante. Y yo quiero empezar de la siguiente manera, haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la misericordia rechazada por los soberbios. No sé si recuerdas, ¿no? Y hablamos acerca de Mefiboset y luego cómo él acepta la misericordia de David, del rey. Y luego también vimos cómo luego va con el descendiente de Amón, del rey de Amón, de la provincia de Amón. Y luego, ¿qué pasa? Pues de Amón, perdón, ¿y qué pasa? Pues rechazan a la misericordia de David, ¿no? Y vimos esto, cómo los soberbios, cómo los inconversos rechazan, ¿no?, la misericordia de Dios, y cómo todos estamos expuestos a la misericordia de Dios, tanto conversos como inconversos. Y eso vimos la semana pasada. También vimos cómo debemos de tener mucha precaución de escuchar consejo. O sea, debemos de aprender a escuchar consejo, tener humildad para escuchar consejo. Y concluíamos la semana pasada con esto, ¿no?, en el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 10. Hoy vamos a hablar, porque hace una pausa, el que narra la historia de Samuel, hace una pausa y se abalanza en la historia, se adelanta un año después. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque va a hablar de un acontecimiento y va a mostrar cómo el hombre que fue escogido por Dios, que fue ungido por Samuel, el hombre que Dios eligió porque tenía un corazón conforme a él, ¿sí?, adolecía de pecado. Y aquí es algo muy interesante, porque a veces nosotros idolatramos a David o algunos personajes de la Biblia fuera de Jesús. A veces somos muy, como cristianos, se nos ha acostumbrado a ver la gloria de David, la gloria de Abraham, la fe de Abraham, ¿no?, el corazón de David, la valentía de Pablo, pero en realidad son hombres pecadores, hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que necesitaban de la misericordia de Dios, de su gracia, y necesitaban de un redentor. Y aquí, por ejemplo, no es la excepción. Este hombre, David, es expuesto en las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo como un hombre pecador, necesitado de un redentor, así como tú y como yo. Pero antes de leer, permíteme empezar de esta manera el relato bíblico o mi sermón del día de hoy. Hay una frase que a mí me gusta mucho, es en latín, es una frase en latín, y que en las denominaciones reformadas se escucha mucho o se conoce. Es coram Deo, coram Deo. No sé si tú has escuchado hablar de esa frase, coram Deo, C-O-R-A-M Deo, o sea, la D mayúscula, E-O, Deo, coram Deo, o soli Deo, gloria, Deo significa Dios. Pero la palabra en latín, aquí la tengo atrás, Deo, pero la palabra en latín coram significa lo siguiente, significa delante del rostro o delante de la cara. ¿De quién? De Dios. Coram Deo. Y grábate esta frase o esta palabra, porque, más bien esta oración, porque es muy importante, puesto que coram Deo, así debemos de vivir todos los cristianos.
toda nuestra vida debe de ser coram Deo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros en Cristo vivimos delante del rostro de Dios. Otra vez, nosotros en Cristo vivimos delante del rostro de Dios todo el tiempo. Y esto es el sentido de la santidad, o de vivir bajo la santidad de Dios. Miren, la santidad de Dios, o vivir trabajando o creciendo en la santidad, no significa perfección. Significa estar conscientes de que Dios nos está viendo 24/7. Y desgraciadamente, en la cotidianidad de nuestras vidas, en el día a día, en el ajetreo, se nos olvida que el rostro de Dios está delante de nosotros 24/7. Que nuestra vida está expuesta, nuestro corazón está expuesto, 24/7 a Dios. Y yo siempre lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. Hoy lo repito. ¿Qué pasaría si yo les entrego una grabadora con video y se las pongo a cada uno de ustedes, y cada uno de nosotros traemos una, y el domingo, vía remota, yo pongo al azar una de las cámaras de ustedes ahí en la pantalla? ¿Qué pasaría? ¿Se vería como un verdadero creyente? ¿Qué pasaría? No sé si me explico. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque aquí nos daríamos cuenta, mira, el hermano fulano de tal, la cámara del hermano Alejandro, yo hablo de mi persona, no hablo de mi hermano Alejandro, la vida del hermano Alejandro, de mi persona, del pastor Alejandro, ahí aparece, 24/7. Hermanos, nosotros debemos de vivir coram Deo todo el tiempo, sabiendo que en Cristo estamos delante del rostro de Dios todo el tiempo. El inconverso vive sin nada de esto, familia. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, y voy a otro punto que es necesario que comprendamos. La gracia, ojo, la gracia no es el permiso que se nos da para cometer pecado. Y eso se ha distorsionado mucho. No, es que yo extiendo es que Dios extiende su gracia y no castiga a los... No, eso no dice. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios castiga a los suyos. Hebreos lo menciona. El libro de Hebreos menciona eso, que Dios corrige a los suyos, porque si no nos castigara, si no nos corrigiera, familia, vendríamos a ser bastardos. ¿Qué significa eso? Eso lo dice Hebreos. ¿Qué significa eso? Que no seríamos hijos, pero como hijos Él nos reprende. ¿Cómo te reprende? Te reprende a través de circunstancias, a través a veces, y yo me atrevo a mencionar, a través de enfermedades. ¿Por qué? Porque te limita. ¿La enfermedad te limita, sí o no? ¿Te limita, sí o no? Claro que sí. Y entonces a veces somos tan necios que Dios manda una enfermedad y la permite en el creyente. No para muerte, simplemente ¿para qué? Para detener a esa persona. ¿Por qué? Porque te ama. Dios nos ama. Y ahí podemos ver su misericordia y cómo nos detiene para seguir pecando. 1, 2, de manera circunstancial, de manera por la Escritura también te reprende. O sea, tú lees tu Biblia y te reprende, y sientes cómo redarguye en tu corazón. Esa es una forma de reprensión también. A veces por la exhortación de un pastor o de tu pastor, también ahí Dios está usando estos medios providenciales, y Dios utiliza ¿para qué? Para reprenderte, para exhortarte a que sigamos adelante. Ahora, también por medio de la exposición de la palabra, Dios también, audible, Dios también te reprende. No sé si me explico. Y de manera providencial, Dios orquesta todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a vivir coram Deo todo el tiempo. ¿Qué significa coram Deo? Delante del rostro de Dios. Hermanos, hermanas, la gracia no es el permiso para pecar. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha entregado a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para ser llamados hijos suyos en un tiempo determinado por el puro afecto de su voluntad.
no exigiéndonos el castigo, porque hubo un representante al cual se le exigió, y ese representante se llama Jesús. La gracia costó, no es una gracia barata. La gracia, lo vuelvo a decir, no es el permiso para pecar. Es que yo he cometido pecado y Dios no me ha hecho nada. Ok, espérate. Si eres su hijo, espérate. ¿Por qué? Nada más, espérate, porque la reprensión vendrá. Sí queda claro esto, y era parte de mi entorno. ¿Por qué? De mi contexto y mi ilustración. Por lo siguiente, hermanos, el texto que vamos a ver el día de hoy, nos enfocamos siempre en las fragilidades de David, nos enfocamos más bien en el pecado cometido, pero no en la profundidad de lo que está ocurriendo con David en su corazón. ¿Qué está pasando con David en su corazón? David, hermanos, está olvidando por la cotidianidad de su reinado, coram deo, como nosotros, por la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Sí o no? Olvidamos que hemos sido salvos por gracia. Olvidamos que el rostro de Dios está siempre delante de nosotros. La salvación no la pierdes, quiero ser claro, porque la salvación la ganó Cristo. Ya no la puedes perder. Y tú estás en Cristo. Pero, hermanos, no seamos libertinos en el sentido de tratar o de querer vivir como yo pienso que es lo correcto. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios constantemente está sobre nosotros, está delante de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Cuidemos, por favor, nuestra manera de vivir. Ahora quiero empezar ahora sí con la lectura, si me haces el favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, y dice lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿en dónde? Jerusalén. ¿En dónde se quedó? En Jerusalén. David no debía de quedarse en Jerusalén, debía de salir a la guerra. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de ¿quién? Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Esto significa estoy embarazada. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido, ¿y qué? Y muera. Verso 16, así fue
que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar de el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Esto viene en el libro de Jueces. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Verso 26. Oyendo la mujer de ¿quién? Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Checa esto que voy a leer. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Coram Deo. Wow. Qué interesante esto, familia. ¿Por qué? Aquí estamos viendo a un David, y quiero mencionarlo, que está cayendo en un pecado. ¿Cuál pecado? El adulterio. Él está cometiendo adulterio, pero no nada más adulterio, sino también asesinato. Y no nada más de Urías, sino también de parte de hombres de su ejército. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque aquí nos muestra la palabra del Señor un caminito tremendo hacia el pecado, un caminito que el pecado produce en el corazón del ser humano. Y no me vas a dejar mentir, pero el pecado tiene consecuencias, y consecuencias garrafales. La causa del pecado, el pecado, la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y es horrible, mis hermanos. Mucha gente, la mayoría de las personas sin Cristo, no se dan cuenta de su pecado. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Y vivir sumergidos en su pecado, eso es lo que a ellos les agrada. A ellos no les gusta otra cosa. Ellos son anti Dios, así anticristo, así como tú y yo éramos antes, anti Dios y anticristo. Sin embargo, cuando hemos llegado a los pies de Cristo por su gracia y su misericordia, obviamente nos tenemos que dar cuenta de quiénes somos y quién es Dios. Ahora bien, esto muestra cómo David era un ser humano común y corriente. David no era una persona perfecta. David no era Dios. David era un ser humano, mis hermanos. No divinizado, simple y sencillamente un hombre necesitado de un redentor, igual que tú y yo. Ahora, el esquema de mi sermón son 3 puntos y son muy sencillos, porque la narrativa es sencilla. Número 1, el pecado consume, del versículo 1 al versículo 6. El punto 2 es las consecuencias del 7 al 26. Y el punto número 3, Coram Deo, versículo 27. Ahora vamos a ver, por favor, el pecado consume, del versículo 1 al versículo 6. ¿Qué está ocurriendo en la historia bíblica? Lo siguiente. En el versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió ¿a quién? A Joab. Joab era el capitán de su ejército, era su sobrino. No sé si recuerdas, ya había hablado de este personaje, Joab. Y dice: y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y aquí viene: pero David
se quedó en Jerusalén. Número 1, David no tenía que estar en Jerusalén. David tenía que estar con su ejército, porque era la obligación del rey. Número 1. Y me gustaba lo que decía un comentarista bíblico. Decía, David se quedó en su casa en el tiempo cuando tenía que ir a la guerra. Número 1, mis hermanos, el pecado no es cualquier cosa y se debe de tomar en serio. David se acostumbró a su vida como rey y empezó a vivir de acuerdo a su propia voluntad. David no perdió la salvación. David seguía siendo un hijo de Dios. David seguía siendo el rey. Sin embargo, David dejó de estar consciente de que estaba viviendo delante del rostro de Dios. Y eso es algo que nos sucede a nosotros constantemente. El problema, ¿sabes por qué es muy bueno que vengas a la iglesia, llueva, truena o relampaguee? ¿Sabes por qué es muy bueno? Porque, hermano, te sirve, te ayuda. ¿A qué te ayuda? A que tu corazón sea expuesto a las santas escrituras. ¿A qué te ayuda? A que tú te esfuerzas y a pesar del día a día que tuviste hoy, ¿sí o no fue pesado tu día? ¿A poco todo el tiempo estuviste, ay sí Señor, yo sé que estoy delante de tu rostro? Y ¿verdad que no? No, hubo momentos en el día en que te enojaste, hubo momentos en que perdiste la paciencia, hubo momentos en que no parecías cristiano ni cristiana, hubo momentos en que dijiste, ay Señor, perdóname, hubo momentos en los cuales quisiste ya que se acabe esto, ya no aguanto, y quisiste tirar la toalla. ¿A poco no? Pues claro, por eso era bueno que vinieras hoy a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vienes a la iglesia, llegas y es como que, ay Señor, bueno, a ver, dime qué tienes para mí. ¿Sí me explico? Y es salir con la pila, como dicen, ¿con la pila qué? Recargada. Ahora bien, por eso es bueno venir a la iglesia, gracias a Dios por los medios que tenemos. Sin embargo, no sustituye el venir a la congregación. Ahora, esto es importante, familia. ¿Por qué? Porque David empieza a entrar en una comodidad en donde él se encuentra. Y esto nos sucede a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en una comodidad de la gracia, yo les llamo así, en una comodidad en donde nos acostamos y nos convertimos en unas personas perezosas, pensando que la gracia, ay bueno, es el permiso para yo vivir como yo quiero, al cabo ya estoy en Cristo. Y no, déjame decirte que no, estás en un grave error, porque estás en un hilo a punto de caer en pecado. ¿Sabes por qué? Porque cuando no te alimentas, cuando tú te acostumbras a la gracia divina, hermano y hermana, ¿sabes qué pasa? Empiezas a vivir de acuerdo a tu propia concepción de las cosas. Acuérdate que somos pecadores redimidos. No ha venido Cristo para transformarnos en un cuerpo santo y perfecto. No, seguimos teniendo este cuerpo de carne, este cuerpo pecaminoso, que son batallas campales las que tenemos con pensamientos, con palabras, con acciones, con nuestra vida cotidiana. Hermano, deja de echarle la culpa al diablo. Aunque tiene que ver en ocasiones, pero no es el que se lleva toda la culpa. En la mayoría de las ocasiones son tus emociones. Así es que hazle frente a la batalla contigo mismo y no caigas, más bien no te acostumbres a la gracia divina. David se acostumbró a su reinado y dijo, mando a mi ejército, vayan y hagan lo que tienen que hacer, lo que bien saben hacer. El ejército lo iba a hacer porque Dios estaba con ellos. No requerían de David. David no les iba a dar la victoria. Dios es el que les iba a dar la victoria. Pero algo bien interesante. Fíjate, el versículo 1 nos da mucha apertura de lo que está pasando. Dice, cuando aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él, ¿a quién?
a sus siervos. Esto es clave. Y luego dice, y a todo Israel. A todo Israel, cuando dice aquí, es todo el ejército. Pero cuando dice a Joab y a sus siervos, está hablando de los famosos valientes de David. Los valientes de David era un grupo que se encontró en la cueva de Adulam con David. ¿Te acuerdas de ello? Cuando estaba siendo perseguido David por Saúl, llegaron unos hombres, unos personajes muy peculiares, y esos hombres hicieron pacto con David y se convirtieron en los valientes de David. Eran personajes que sabían pelear. No necesariamente eran israelitas, eran de varias regiones. Y uno de ellos, ¿sabes quién era? Urías. Estos personajes, los valientes de David, se convirtieron en personas muy cercanas a David. David conocía a sus esposas, conocía a sus hijos, conocía a sus familias de esos valientes. Quiero que vayamos y confirmemos esto, por favor, ahí mismo en el segundo libro de Samuel, y que me hagas el favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículo 8. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Del versículo 8 hasta el versículo 39 habla de los valientes de David. Fíjate, en mi Biblia Reina Valera que tengo aquí, en el subtítulo arribit que se encuentra arriba del versículo 8, ¿qué dice en la tuya? En la mía dice los valientes de David. ¿Así dice también? ¿Por qué? Porque de aquí, del versículo 8 hasta el versículo 39, va a nombrar a todos estos personajes. Y estos hombres se pelearon contra los gigantes descendientes de Goliat, ¿te acuerdas? Y ellos solos también mataron a los gigantes. O sea, eran personajes como los superhéroes del día de hoy, ¿no? Pero de carne y hueso. Y entre ellos estaba Urías. Quiero que vayamos al versículo, por favor, 38. Y dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? Dice: Ira y Trita, Gareb y Trita, y luego dice, ¿qué dice? Urías eteo, 37 por todos. Estos eran los valientes de David. Este Urías, hermanos, es el Urías de Betsabé. ¿Sí queda claro? Quiero regresar al capítulo 11, te voy a explicar por qué. Hermanos, para David no era una sorpresa que él vio a Betsabé. No, David conocía a Betsabé de años. ¿Y sabes a qué salió aterrado? Me atrevo a mencionarlo. Él sabía en qué dirección se encontraba Betsabé. No sé si me explico. En el terrado del rey era la terraza en alto y toda la ciudad quedaba hacia abajo. Por lo general los valientes de David vivían muy cerca al palacio del rey. ¿Porque eran qué? Eran sus más íntimos guerreros, los valientes. Joab era el que los comandaba, ¿sí? Y ahí estaba Urías. David sale a su terraza, en donde no tenía que salir y en donde no tenía que estar, voltea y ve a la casa de Urías. ¿Por qué? Porque estaba su mujer, Betsabé. Es muy probable, lo decía un comentarista, que Betsabé sabía de David. Por supuesto que sabía de David. Y no nada más eso. Betsabé sabía que le agradaba al rey. Algunos se atreven a mencionar un poquito más de esto. Y esto es bien interesante, porque cuando viene el luto que hace Betsabé por su marido, ¿sabes cuánto duraba el luto? 7 días, hermanos. Y nada más pasaron 7 días, David pidió a esta mujer, y esta mujer no dijo no. Ella podía, y la ley lo avalaba. Ella podía decir no, aunque David fuera el rey. Sin embargo, ella dijo, sí, me caso contigo. ¡Wow! Esto cambia el contexto completamente, porque nos enfocamos en el pecado de David, pero nos olvidamos del pecado de Betsabé. Betsabé también cometió pecado y una atrocidad en contra de su marido. Ahora, esto es bien interesante por lo que dice más adelante el entorno de las escrituras.
Viene al caer la tarde, el rey sale a su terraza, ya lo mencioné, ve a esta mujer llamada Betsabé, y David, fíjate en el versículo 4, fíjate lo que dice el escritor: y envió David mensajeros y la tomó. Algunos dicen, entró David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betsabé. Y él que dice, pues tráiganla. ¿Sí me explico? O sea, no es como que, ¿quién es esta mujer? Pues es que antes no había binoculares. ¿Sí me explico? O sea, él la ve y dice, ¿quién es esa mujer? Es Betsabé, que ella se estaba bañando. Y esto es bien interesante porque la gente no se bañaba como hoy nos bañamos nosotros, ¿sí? Se bañaban con cierta ropa. ¿Sí me explico? No se bañaban como se bañan nosotros. Y se bañaban en estanques dentro de sus casas o fuera en las terrazas de sus casas, en las azoteas, pero con cierta ropa. Y este hombre, David, la ve y dice, hey, ¿quién es esa mujer? Betsabé, vayan y tráiganmela. Y checa lo que dice en el versículo 3. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella, ¿qué dice? Se purificó de su inmundicia. Aquí, en la Reina Valera, me gusta más cómo lo menciona la NTV. La NTV habla de que ella había terminado su periodo mensual. ¿Sí me explico? El periodo de la mujer. Y se había purificado de su periodo y se fue con David. No sé si me explico. Esa es la redacción. O sea, ella terminó y se purificó. Ajá. ¿Y qué hizo? Se fue con David. Y ella quedó, ¿qué? Embarazada. ¡Hala! Hermanos, el pecado no es cualquier cosa. Una mirada llevó a David a la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo exagerado. Y esto lo llevó al adulterio. David no estaba haciendo lo que le correspondía como rey y cayó en pereza. La pereza, me gusta una frase de Thomas Watson hablando acerca de la pereza. El puritano Thomas Watson dice, una persona perezosa es la pelota de tenis del diablo, a la que él, o sea, el diablo, lanza arriba y abajo con la tentación hasta que finalmente comienza a jugar. Thomas Watson decía esto, y es una realidad, porque con el pecado, hermanos, no se juega. Miren, es fácil pecar. Somos muy, ¿cómo se llama? Creativos para cometer pecado. De pensamiento, de palabra y de obra. Sumamente creativos. Tomamos argumentos. Somos excelentes narradores cuando se trata de pecar, ¿no? Pero cuando se trata de enfrentar y confrontar la verdad, nos acobardamos totalmente. El pecado no es cualquier cosa. Te voy a decir cómo ve Dios al pecado. Lo ve tan aborrecible, que fue necesario enviar al perfecto, al justo, al santo, para morir por los pecados de su pueblo. Así ve Dios al pecado. Así lo ve. Dios se toma en serio esa parte, muy en serio, mis hermanos. Nosotros también deberíamos de tomarnos en serio el pecado, porque es lo que menos hacemos. ¿A poco no? No, familia, no puede ser así. Ahora, la lujuria, cuidado, porque lujuria de David, aquí vemos la lujuria de David, pero también hay que ver la lujuria de Betsabé. Y podemos decir nosotros, la lujuria, bueno, esto es solamente en el área sexual. No, espérame. Lujuria es un deseo excesivo. Es desear excesivamente las cosas. ¿Has deseado alguna vez algo así, de manera excesiva, que te lleva a perderte incluso en los pensamientos? O sea, de desear tanto algo. A mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, deseo tanto el matrimonio, deseo tanto un hijo, deseo tanto esto, deseo tanto bienes materiales, deseo tanto cosas. Hermanos, eso también es lujuria.
Eso también es lujuria. Y esto es bien interesante porque cuidado, pues no solamente la pereza te lleva al pecado, sino que también cuando tú estás envanecido por la lujuria de lo que Dios te ha dado por su gracia, o sea, eso te intoxica también. Los recursos que Dios te da, como David, tú piensas, mira, a David, ¿quién lo hizo rey? ¿Quién lo hizo rey a David? Dios. David no fue rey porque era el bonito. ¿Quién hizo, a David rey? Lo hizo Dios. Hermanos, a veces todo lo que tenemos se nos olvida que proviene de parte de Dios. Y si proviene de Dios, hermanos, Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, fue por pura gracia. Oye, cuidado, porque la lujuria, el pecado de la lujuria, te puede llegar a intoxicar. Y sabes, te intoxica el dinero, posición, sociedad, el diablo o las mismas emociones. Cuidado, porque son lazos que te atan. Jesús lo puso de esta manera: nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque servirás más a uno que al otro. Hablando del dinero, pero se puede resumir en las posesiones materiales. ¿Sabes? Tú puedes llegar a perder la cabeza con tan poquito, pensando que eres mucho, cuando no eres absolutamente nada. Cuidado, porque lo que eres o lo que somos es gracias a Dios, gracias a su gracia. Quiero continuar con este relato, que es muy interesante. En el segundo punto, las consecuencias. ¿Qué pasó? Ojo, Betsabé quedó embarazada. Aquí yo le llamo el pecado de David lo alcanzó. El pecado de David y de Betsabé lo alcanzó. ¿A qué me refiero con ello? ¿El bebé tuvo la culpa? ¿Mande? No. ¿Era malo el bebé? No. ¿Era una perversión el bebé? No. Lo perverso y lo malo fue cómo hicieron las cosas David y Betsabé. ¿Sí o no? Eso es lo perverso. Y ese es el pecado que los alcanzó. ¿Qué hizo Dios? Ah, sí, el adulterio. ¿Qué hizo Dios? Vas a quedar embarazada. Pero es que acá, no, vas a quedar embarazada. ¿Quién es el que permitió que quedara embarazada Betsabé? Fue Dios. ¿Para qué? Para exponer el corazón de David como era en realidad, un corazón lujurioso y perverso. David era un hombre que tenía problemas con la pornografía, hermanos. Tenía muchas esposas, tuvo muchas mujeres. Él tenía problemas con la promiscuidad, él tenía problemas con la pornografía, David. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Ahí está Salomón, su hijo. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Muy popular por eso. ¿Cuántas? 1000 mujeres. O sea, 1000 mujeres. 1000 mujeres. Es el resultado de la crianza de David y Betsabé. Ahí está, ahí lo puedes ver. David tuvo muchas mujeres. No fueron 1000, pero sí fueron muchas. Y ¿sabes? Salomón, nos damos cuenta en el resultado de la crianza de David. 1000 mujeres. Híjole, hermanos, David tenía un problema y el pecado lo alcanzó. ¿Qué fue? Quedó embarazada. ¿Y sabes qué hizo David? Mira, esto es bien interesante. Nosotros vemos este pecado y nos quedamos ahí. Pero hay más, ¿eh? ¿Sabes por qué David mandó llamar a Urías? Todos lo que podemos pensar, todos los que estamos aquí, es decir, bueno, David quería lavarse las manos y que Urías se acostara con su esposa y que el bebé fuera ¿de quién? De Urías, que se simulara eso y pues ya queda eso. Bueno, eso es muy estilo novela Televisa, ¿verdad? Pero no era así. ¿Sabes qué era lo que quería hacer David? David quería librarse de que lo mataran. ¿Sabes por qué? Porque la ley decía que si una mujer adulteraba, era obligación del pueblo apedrear a la mujer y también al hombre con el cual adulteró. ¿Y sabes qué iba a pasar? Como ella había quedado embarazada, ¿sabes qué iba a suceder?
¿Qué iba a pasar? Iban a matar ¿a quién? A David, ¿y a quién más? Y a Betsabé. ¿Y qué hizo David? No quiero que me maten. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Voy a buscar cómo hacer que Urías se regrese y de alguna manera que se acueste con su esposa. ¿Para qué? Pues para pasar por alto esto y que no me descubran a mí. Yo no quiero que me vayan a matar. Pero como Urías, fíjate, y esto es contraproducente, porque va David, manda a Urías, y Urías, ¿sabes quién era? Según las antigüedades de Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, historiador judío, él decía, en su narrativa de historia, dice que Urías era escudero ¿de quién? De Joab. Joab era sobrino de David, hermanos. Y Urías era escudero de Joab. ¿Qué significa eso? Era su mano derecha. Iguales. Estaban con David, se sentaban a la mesa del rey, junto con sus familias. Él conocía a Betsabé y sabía quién era Betsabé. Sabía David quién era la esposa de Urías. Sabía David quién era la esposa de Joab y de todos los valientes. Hermanos, esto agrava las cosas en el corazón de David con este pecado. Y esto es bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque el pecado te ciega. Y dices, por eso cuando manda a llamar la primera vez a Urías, dice, a ver, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está la salud de Joab? Le pregunta eso a David. ¿Por qué? Pues porque Urías era el escudero y la mano derecha ¿de quién? De Joab. Y sabía cómo estaba Joab. Platícame, Urías. Por eso David tenía cercanía con Urías de esta manera. Y fíjate lo que hace Urías. Le dice David, mira, vete a tu casa. Ya te mandé traer, vete a tu casa, descánsate un poquito, por así decirlo, y le manda unos presentes. ¿A dónde? A la casa de Urías. Pero Urías, ¿qué dice? No, jamás. Mi señor Joab está allá en guerra con todos mis amigos, mis hermanos, los valientes. ¿Cómo? Y todo el ejército. ¿Cómo? Mi señor Jehová está habitando en tiendas y todo. Y yo me iré a acostar a mi casa y con mi mujer. Jamás. Me iré a las puertas del palacio y me quedaré ahí. Y eso fue lo que hizo Urías. Imagínate la contraparte entre David y Urías. Fíjate el carácter fiel de Urías y el carácter despiadado del hombre del corazón conforme al de Dios. Hermano, ¿cómo? Aquí pareciera que el hombre conforme que tiene un corazón conforme al de Dios es ¿quién? Urías. Pero aquí lo que nos está mostrando el autor es que David también era pecador. Y no era perfecto. Era un ser humano necesitado con urgencia de un redentor. La primera, la consecuencia, no le sale a David. Y entonces va David y dice, ¿cómo? Te fui, ok. Lo invita a la mesa. ¿Y qué hace la segunda vez? Lo emborracha. Y le dice, bueno, ahora sí, ya emborrachado, lo mando a su casa. Y pues ya que se quede con su esposa, ¿no? Pues ya. ¿Y qué hace? Se va otra vez con los soldados y se queda en la puerta otra vez del rey. Alcoholizado Urías dice, pero jamás lo voy a hacer. La lealtad de Urías, hermanos. Entonces, ¿qué hace David? Fíjate la perversión. Le escribe una carta. ¿A quién? A Joab. Y fíjense lo que dice en el versículo 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano ¿de quién? De Urías. Pues es que era su escudero. ¿Sí me explico? Dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más reacio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y fíjate aquí, el caminito al pecado.
el peligro de encubrir su pecado, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Joab, Urías, ven, llévale esta carta a Joab, ¿sale? Llévasela, corre, rápido. Cuando la abre Joab, dice, lo quiero muerto. Imagínate esto. Y Joab, sobrino del rey, también era una fichita, o sea, era hijo de Rispa, la hermana de David, y dice, va, pues yo me deshago de él, sin problema. Pero, fíjate, este es el camino del pecado. Por una mirada, hermanos, una concupiscencia, ¿sabes? El adulterio. ¿Y luego qué? Tratar de cuidar las espaldas, ocultar el pecado. Fracasó en todos sus engaños. Y sabes, el adulterio lo llevó a la mentira y por último, ¿a dónde? Al asesinato. David se convirtió en un asesino. Cuando la Biblia dice que David no construye templo a Dios porque sus manos estaban manchadas de sangre, es porque había asesinado a muchas personas, había matado a muchas personas, y aquí hay unas de ellas. Qué interesante historia, ¿no? Quiero mencionar lo siguiente y entro en mis conclusiones. Porque ¿qué pasa? Llega Urías, sabemos el desenlace de la historia, ya lo leímos, entrega la carta, hacen tal cual como lo dijo el rey. Joab manda un mensajero, le dice al rey lo siguiente, que sí murió Urías, no pasa nada. El rey dice, bueno, ya, no pasa nada. Checa lo que dice en el versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de ¿qué? De Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Duraba 7 días nada más el duelo. La mujer llamada Betsabé, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Hermanos, y vuelvo a regresar a esta frase, a estos versos. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Hermanos, el camino del pecado, y concluyo con esto, coram deo. Todos nosotros, familia, aquí vemos a un hombre que cayó en pecado. La próxima semana veremos cómo llega Natán, el profeta, y confronta directamente a David y lo cuestiona y le dice lo que está pasando. Y esto es muy importante, pero yo quiero mencionarte lo siguiente. Cuidado. ¿Por qué? Si bien somos hijos de Dios, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque hemos creído en el Hijo. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque a Él le ha placido. Sí, es verdad, y gloria a Dios por ello. Pero si tú tienes un pecado oculto, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque coram deo. Tú y yo estamos constantemente delante de la cara, del rostro del Señor nuestro Dios, por Cristo, porque estamos en Cristo. No te olvides que todo lo que tienes, incluso el descanso que tú tienes, o el trabajo que tú tienes, la familia que tú tienes, la vida que tú tienes, la tienes gracias a Dios, y no gracias a tus cosas. No gracias a tus esfuerzos, no gracias a tu vida perfecta, la tienes gracias a que has hallado y hemos hallado gracia y misericordia por Dios. Cuidado con la gracia, no manches la gracia, no manches. Es que soy pecador, hermano, voy a caer. ¡Ey! No te escudes con eso.
No te escudes con tu naturaleza pecaminosa, que por ello ya pagó Cristo. Tenemos libertad en Cristo para poder luchar y batallar en contra del pecado. Que la ira no se te vuelva una costumbre. Batalla con ella. Puedes hacerlo, podemos hacerlo, porque mayor es el que está con nosotros, el Espíritu Santo. Pero no permitas que tu naturaleza pecaminosa te lleve a caminos de oscuridad. Cuidado, batalla con ello, batallemos juntos con ello, hermanos. Lo necesitamos de manera urgente, de manera precisa. Haz lo que tengas que hacer, pero sé consciente de que estamos delante del rostro de Dios todo el tiempo. Esto debe de ser un aliento para nosotros, de decir gracias Dios porque tú me cuidas siempre. Pero también debe de ser, el decir yo me ando con cuidado porque los ojos del Señor están siempre sobre mí. Coram Deo. Amén. En Cristo estamos, por Cristo nos movemos, en Cristo vivimos. Hermanos, Coram Deo. Recordemos esto, vivimos delante del rostro de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias porque la escalerita del pecado es algo horrenda, es terrible, es algo que asedia constantemente a nuestros deleites, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a desearte más, porque los deseos de la carne hacen grandes devastaciones en nuestro corazón. Oh Señor, ciegan los ojos, endurecen el corazón, de verdad, hacen dura la conciencia y quitan al hombre de todo sentido de justicia y honor. Mi Señor, vivimos bajo tu gracia. Ayúdanos a batallar en contra de nuestras condiciones pecaminosas. Ayúdanos a darnos cuenta que el vivir bajo la gracia no es el permiso de pecar. Ayúdanos a estar conscientes de que vivir bajo la gracia es vivir delante del rostro tuyo, mi Señor y mi Rey. Ayúdanos a estar conscientes de que tú eres el Rey de Reyes. Ayúdanos a estar conscientes, mi Señor, de que tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a estar conscientes de que para ti el pecado no es cualquier cosa. El pecado es algo gravísimo. Ayúdanos a ver la cruz y así nosotros poder evaluar constantemente cómo tú ves el pecado. Hermano, hermana, yo quiero invitarte ahí donde te encuentras. Si tienes un pecado no confesado, yo quiero invitarte a que lo hagas en esta noche delante de Dios y le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque tú y yo sabemos lo que está en mi corazón. Perdóname, Señor. Ayúdame a darme cuenta de mi maldad. Ayúdame a comprender que la gracia no es el permiso para pecar. Ayúdame a darme cuenta que la gracia es ese favor inmerecido que tengo por redención, para salvación. Señor, perdóname y gracias. Ayúdame a perdonar las ofensas de las cuales he sido expuesto. Y ayúdame, Señor, por favor, a perdonar a los que me han ofendido. Ayúdanos a crecer en santidad, conscientes de que vivimos constantemente delante de tu rostro, mi Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad y tu amor. En tu nombre, Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, te exhorto, te animo. Vive consciente, Coram Deo. Vive consciente
coram Deo. De verdad, sé más consciente de que estamos delante del rostro de Dios, los hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Voy a terminar con una oración breve. Si alguien trae alguna ofrenda, la puede dejar en la cajita que está a la entrada. Señor, te damos muchas gracias por la provisión que tú nos das. Hoy te damos gracias por la provisión, sobre todo de tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a ser conscientes de que vivimos delante de tu rostro siempre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ofrendar un poquito de lo mucho que nos has dado. Queremos pedirte que nos bendigas y nos guardes, que nos libres de la avaricia y que nos ayudes a poder seguir administrando los recursos de esta congregación de una manera adecuada para continuar con el extendimiento de tu reino. Muchas gracias por la provisión que nos das. Gracias por tu fidelidad. Estamos en tus manos. Llévate toda la gloria y toda la adoración, pues solo tú la mereces, mi Dios. Y gracias, 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 gracias por todo, Señor. Gracias. Hoy nos disponemos a salir de este lugar. Líbranos de las inclemencias del tiempo. Ayúdanos, por favor, a llegar con bien a nuestro hogar. Y te pedimos que seas tú glorificado. Gracias. Gracias por las personas que